del verso 19 en adelante. Bien, si ya tienen allí, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Que Dios nos bendiga con la predicación de su palabra, a cargo del pastor Alex Donelli. Hermanos, buenos días, en nombre del Señor. Un placer estar otra vez este domingo con ustedes. Hemos cantado una nueva canción, nueva para mí a lo menos, y me ha dejado pensando bastante en las letras. Y como acabamos de cantar, el cántico nos hace recordar que la vida es fugaz y no sabemos cuánto tiempo tenemos para vivir aquí en la tierra. Viniendo aquí esta mañana a la iglesia, estaba hablando con el taxista, preguntándole si él iba a la casa de Dios, y él me dijo con mucha honestidad que no iba a la iglesia. Y ahí uno se da cuenta, una persona dando las vueltas por la ciudad de Trujillo, quizás inconsciente de cuán rápido la vida pasa. Y en cualquier momento la muerte puede encontrar ese taxista sin estar bien con Dios. Hemos leído esta mañana la parábola de rico y Lázaro. Nos hace recordar otra vez que la muerte puede venir en forma inesperada, como llegó a este hombre rico. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros esta mañana podamos pensar en la vida y en la muerte. Y es un tremendo privilegio que estemos aquí esta mañana para escuchar por unos momentos la palabra de Dios en medio de una vida tan agitada, tan fugaz, que tenemos este momento para tranquilizarnos y poder escuchar la voz de Dios. Voy a invitarles a orar conmigo un momento. Vamos a pedir que sea Dios, nuestro Creador, que nos hable y que Él pueda llegar a nuestros corazones esta mañana. Padre Celestial, queremos darte gracias por este hermoso día. Gracias por tu fidelidad en permitirnos ver la luz de un nuevo amanecer. Pero como hemos cantado, Padre, la vida es fugaz. No sabemos cuántos días nos quedan para vivir aquí en la tierra. Y por eso, Padre, es importante que podamos acercarnos a ti a través de la persona del Señor Jesucristo. Pedimos, Padre, que esta mañana tú nos hables. En particular, Padre, quiero pedir por aquellas personas que todavía no te conocen. Aquellas personas, Padre, para quienes la muerte sería una tragedia
si llegara ahora, porque no están preparados para encontrarse con Dios. Padre, quiero pedir que tú les hables a ellos de una forma muy particular. Y a nosotros que ya te conocemos, Padre, haznos entender cuán rápido pasa la vida y por ende la importancia de estar preparados y estar sirviéndote cada día que tú nos das aquí en la tierra. Así que, Señor, háblanos esta mañana, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos el título del mensaje esta mañana aquí en la pared. El título es El destino del hombre. El destino del hombre. Ahora, me parece que todos tenemos interés en conocer nuestro destino, ¿no es cierto? Quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de ustedes leen el horóscopo? Ya, pocos. Me alegro. Porque aunque personas del mundo quizás se interesan mucho por leer el horóscopo, queriendo saber cuál es el destino que le espera este día, esta semana, este año, en realidad los horóscopos, los signos zodiacos, lejos de ayudarnos a entender cuál es nuestro verdadero destino, nos engañan a tantísimas personas que ponen su confianza en ellos. Ahora, yo ayer hice algo por este mensaje que realmente no recomiendo que lo hagan ustedes. Lo hice por razones de preparar el mensaje. Yo ingresé por internet y puse la palabra horóscopo. Y empecé a navegar y a buscar qué decían. Y puse ahí mi signo zodiaco para ver qué decían. Y fue para mí muy interesante notar las contradicciones que había. Uno ingresaba a una página y leía el pronóstico, decía una cosa, ibas a otra página, leías para el mismo signo zodiaco y era una cosa totalmente diferente. Entonces uno se da cuenta que aquí no hay ninguna idea clara que viene de estas cosas. Es más que nada un engaño y, si me permite la expresión, una sacadera de plata. Pero dentro de una de las páginas del horóscopo, yo encontré al fin de esta página una declaración muy interesante. Yo lo bajé porque me impresionó. Permítame leerles lo que decía esta página que estaba promocionando el horóscopo, promocionando y cobrando a personas para leer su signo zodiaco. Escuchen lo que dice al final de esta página. Dice, valora estas predicciones en su justa medida, pero partiendo de 4 premisas fundamentales. Y lo que dice a continuación realmente socava totalmente, aún ellos, lo que dice el horóscopo. En primer lugar, este es el primer acápite que dicen: las predicciones que aquí desarrollo, por más cariño y cuidado que haya puesto en su tratamiento, no pueden dejar de ser generales. Y por ende pueden tener contradicciones internas. Ahora, la misma persona que está promocionando esto está reconociendo que hay este problema, que aunque la persona está tratando de hacerlo bien, no dejan de ser cosas generales. Segundo acápite: no existe ningún saber absoluto y nada es infalible, por lo que no debemos obsesionarnos nunca. O sea, primero tratan de decir cuál es tu futuro. Y habiendo dicho cuál es tu futuro, dice, pero no lo creas. No te obsesiones por esto. Porque no hay nada absoluto, nada es verdadero. Tercer acápite tiene que ver con la forma en la cual calculan estos pronósticos. Dicen que lo hacen en base a los movimientos de los planetas. Pero dice, pero ello no garantiza la perfección de esta disciplina, que está en constante evolución. Así que otra vez ellos están escapándose de cualquier responsabilidad de lo que ellos pronostican no ocurre. Y dicen, bueno, pueden haber fallas matemáticas en nuestros cálculos. Y con justa razón quizás el cuarto acápite dice lo siguiente, que sí me hizo sonreír esto. Las predicciones no deben condicionar nuestras decisiones. ¿Para qué leer entonces? ¿Ya? Dice, las predicciones no deben condicionar nuestras decisiones.
sino que deben tomarse simplemente como un elemento más de juicio. Y ahora añaden esto, a la hora de elegir una decisión, a la hora de elegir, siempre que sea posible, conviene escoger la vía del corazón, porque solo allí no existen contradicciones. O sea, habiendo dicho todo lo que hay que seguir en este pronóstico, dicen, ¿sabes qué? Cuando llegas el momento de decidir, no hagas caso al horóscopo, sigue tu corazón. Porque tu corazón no se va a engañar, el horóscopo sí te puede engañar. Así que francamente, interesante, ¿no es cierto? Estas personas que promocionan todo esto, ni ellos creen en ello. Porque obviamente la persona que está promocionando esa página del horóscopo no sigue sus propios consejos. Y lo triste es que hay muchas personas en este mundo que compran el periódico y leen la página del horóscopo y hasta a veces toman decisiones en base a lo que dicen ese pronóstico. Ahora esta mañana queremos darles a ustedes no algo como el horóscopo, incierto, contradictorio, generalizado. Dios nuestro Creador tiene tremendo interés en hablar acerca de nuestro destino. Él quiere saber qué es lo que nos espera. Y cuando Dios nos habla de lo que nos espera, Dios no habla en generalidades. Dios no habla en contradicciones. Dios no nos dice algo y después se contradice diciendo, pero no sigas lo que yo te digo, tú sigue tu propio criterio. Dios no es así. Y quiero llevarles ahora al pasaje que vamos a estudiar, que es en Hebreos 9, los últimos 2 versos del capítulo 9 de Hebreos. Y aquí tenemos con toda claridad, en forma infalible, cuál es el destino del ser humano. Y aquí en estas palabras, el autor de este libro menciona 3 grandes realidades que encierran nuestro destino como seres humanos. Vamos a leer Hebreos 9, versos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, ¿qué está establecido? ¿Cuál es nuestro destino? Que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Bueno, queridos hermanos y amigos, esta mañana aquí tenemos no uno, sino 3 destinos que Dios nos plantea con tremenda claridad. ¿Cuál es el primer destino que nos espera a todos nosotros? La Biblia dice es la muerte física. Está establecido, dice el autor, está establecido por Dios nuestro Creador que todo ser humano va a morir una vez. Y hermanos, la muerte, es algo que nivela a todo ser humano. Mirándoles a ustedes y ustedes mirándome a mí, sabemos esta mañana que vivimos en diferentes circunstancias. Algunos son ricos, otros son pobres. Algunos son tremendamente inteligentes, otros gozan de menos inteligencia. Algunos cuentan con tremendo poder y autoridad, otros son muy débiles, muy sencillos. Pero la muerte nos alcanza a todos por igual. En la parábola que leímos, habían 2 hombres. El rico gozaba de sus banquetes, sus placeres, su dinero, su casa. Y había un pobre mendigo, Lázaro, enfermizo. ¡Qué contraste! Pero los 2 murieron. Y cuando los 2 murieron, alcanzaron un mismo nivel como seres humanos. Ahora tenemos que hacer una pregunta esta mañana, y es la siguiente. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué hay muerte?
¿Por qué está determinado para seres humanos morir? Bueno, si invitáramos a un científico a contestar esta pregunta, me imagino que ya sabemos la respuesta que va a dar el científico. Si preguntamos a un científico por qué morimos como seres humanos, va a decir, bueno, es muy sencillo. Como seres humanos somos hechos de carne y hueso. Tenemos un corazón, un pulmón, un hígado, un riñón. Y estas cosas no son eternas, dice el científico. Desde el momento que nacimos, estas cosas se empiezan a degenerar, se empiezan a debilitar y tarde que temprano estos órganos vitales van a dejar de funcionar y la muerte nos alcanza. Lo que está diciendo el científico es lo siguiente: la muerte es algo natural. La muerte es algo propio de una vida material que estamos gozando aquí en la tierra. Bueno, reconocemos que el científico tiene cierta razón. Pero ¿cuál es el problema para el científico? El problema para el científico es que solo está analizando la vida tal como la tenemos aquí en la tierra, en la actualidad. Y aparentemente es cierto. Aparentemente en la actualidad, dado que somos seres materiales, nuestros cuerpos tienen la propensidad de debilitarse y por ende dejar de funcionar. Y por ende, aparentemente, la muerte es algo natural. Pero cuando dejamos de escuchar al científico y vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia nos da una respuesta muy diferente al científico. El científico dice que la muerte es natural. La Biblia dice la muerte no es natural. La muerte no es natural. La muerte no es lo que Dios ha planeado para nosotros. Permíteme decirlo en esta manera: cuando Dios nos creó, Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir y para vivir para siempre. La muerte no es natural. Ahora miren cómo el apóstol Pablo lo expresa en Romanos el capítulo 5. Aquí en Romanos 5 tenemos una clara explicación del apóstol Pablo del origen de la muerte. Romanos 5 y el verso 12. Aquí está la explicación bíblica de la muerte física aquí en la tierra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Más bien, ¿qué dice Dios a través del apóstol Pablo? Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? Entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Así que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán y Eva, la idea de Dios no era que Adán y Eva murieran. Si Adán y Eva no hubieran pecado contra Dios, no hubieran muerto físicamente. La muerte nunca hubiera entrado aquí a este mundo. Y Pablo dice con tremenda claridad, la muerte entró al mundo como algo ajeno, algo no natural, por el pecado del ser humano. Y en Romanos 6, verso 23, Pablo enfatiza esto otra vez: porque la paga del pecado es muerte. Ahora la Biblia enseña que todos somos pecadores. La Biblia nos enseña una realidad que a veces nos incomoda y a veces queremos tapar los oídos y no queremos hacer caso, pero es tremendamente cierto. Dios dice, la raza humana en su totalidad está bajo el pecado. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué mueren los bebés? ¿Por qué existen abortos naturales? Es decir, fetos que mueren en el vientre de su madre. No porque es un aborto inducido, sino, entre comillas, es un aborto natural. ¿Por qué? ¿Ese bebé acaso ha cometido un pecado? No, no ha cometido un pecado. El problema con el bebé es que el bebé es parte de la raza humana.
Y la Biblia dice que la raza humana en su totalidad, nadie está excluido aquí aparte del Señor Jesucristo cuando nació en este mundo. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso todos morimos. El destino para todo ser humano es la muerte. La pregunta esta mañana es si estamos preparados para eso. Permíteme un momento llevarle a una reflexión. Y lo hago porque, como hemos cantado esta mañana, la vida es muy fugaz y pocas veces tenemos un momento propicio para meditar profundamente en la vida. Quiero pedirles que hagan algo conmigo esta mañana. Un ejercicio todo podemos hacer. Quiero que en nuestras mentes, en nuestras imaginaciones, vayamos al momento de nuestra muerte. Pensemos ese momento que va a llegar, tarde que temprano, a todos. Imagínate que estás en una cama, en un hospital, o quizás en tu casa. Tus familiares están preocupados porque el médico ha dicho, tienes solo media hora para vivir. Ya sientes que tu cuerpo se va debilitando. Ya sientes que el corazón no late con la fuerza de antes. Ya te das cuenta que en unos momentos vas a cerrar tus ojos y no lo vas a abrir nunca más. ¿Qué hay después? El momento que tú cierras tus ojos y tu corazón deja de latir y tu cerebro deja de pensar y cierras tus ojos y vas a la muerte, ¿a dónde estás yendo? ¿Vas a abrir tus ojos otra vez? ¿Qué está al otro lado de la muerte? Ese viaje que todos vamos a hacer, ¿qué hay al otro lado? ¿Estás preparado para ello? Qué terrible será que la muerte nos agarre desprevenidos, ¿no es cierto? Yo sé que nos preparamos para muchas cosas. El joven se prepara para ingresar a la universidad, ¿no es cierto? Qué extraño sería que un joven que está postulando a estudiar en la Universidad Nacional y sabe que tiene un examen de ingreso por delante, qué extraño sería que el joven no se prepare, ¿no es cierto? Imagínense cómo sería eso. Imagínense un joven está queriendo estudiar en la Universidad Nacional. Sabe que hay un examen de ingreso, pero no estudia para nada, no va a ninguna no compra ningún libro, no hace ninguna pregunta, pero quiere estudiar. Imagínense que ese joven se comporte así. Pasa todo el día en fiestas, en música, en bailes, tomando, no se prepara para nada y llega el día del examen de ingreso. Y hace su cola, como hemos visto, y entra a la sala de examen. Abre la hoja, empieza a leer las preguntas y no tiene la menor idea qué escribir. Qué insensato, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas personas somos así? La muerte nos espera. Está a la vuelta de la esquina nomás. En cualquier momento podemos morir. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para enfrentar nuestro destino? Me imagino que si yo les preguntara uno por uno, ¿cómo es la muerte? ¿Qué va a ser después de la muerte? Me imagino que muchísimos de nosotros diríamos, pastor, no sé. Y no sabemos porque no hemos pensado. No sabemos porque estamos demasiado ocupados viviendo la vida como para prepararnos para la muerte. Pero la muerte es nuestro destino.
Todos vamos a la muerte. La tragedia es que muy pocos se preparan para la muerte. Y esta mañana yo te invito con toda seriedad, piensa en el momento de tu muerte. Da tiempo para ello. Y pregúntate delante de Dios, ¿estoy listo? ¿Estoy listo para ese viaje que va a empezar el momento que yo cierro mis ojos en la cama de un hospital y paso a la eternidad? ¿Estoy listo? Nuestra vida acabará, dice un himno. ¿Cuál la hoja caerá? Y nuestras vidas son como un río que va hacia el ancho mar de la muerte. Busca a Dios, dice el autor del himno. Busca a Dios mientras tengas vida. Busca a Dios. Prepárate para la muerte. Aquí está nuestro primer destino entonces. Y aunque esto quizás esta mañana nos llena de cierto temor, hay algo peor todavía. La muerte no es lo más trágico. Lo más trágico es lo que viene después de la muerte. Volvamos otra vez a Hebreos 9. ¿Qué dice? Verso 27. El primer destino, la primera cosa que está establecido para todo ser humano es la muerte. Pero ¿qué viene después de la muerte? Y después de la muerte, el juicio. ¿Saben, hermanos, cuál es la palabra en griego para juicio? Muy interesante. La palabra en griego, el idioma original de la Biblia, para juicio es la palabra crisis. Interesante. Nos espera a todos una tremenda crisis, un tremendo juicio delante de Dios. Ahora yo sé que muchos niegan esto. Enseguida que en la iglesia empezamos a hablar de que nuestro destino después de la muerte es tener que rendir cuentas delante de Dios, muchas personas enseguida empiezan a decir, no, eso es cucufatería, eso es cuento de hadas, eso para asustar a la gente. No, dice mucha gente, yo creo la muerte y se acabó todo. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que la muerte es el fin de todo? Muy aparte de la Biblia, hermanos, muy aparte de la Biblia. No es cierto, yo les pregunto, ¿no es cierto que todos tenemos en una forma instintiva un sentir que tiene que haber un juicio? Tiene que haber un juicio. La vida aquí en la tierra sería tremendamente irracional si no hay un juicio venidero. Tiene que haber un juicio. Yo creo que todo ser humano, aparte de la Biblia, todo ser humano sabe que viene un juicio. Estos días en España, si siguen las noticias sabrán, se está desarrollando, está empezando el juicio contra las personas que pusieron unas cuantas mochilas con explosivos en trenes en la ciudad de Madrid. ¿Se acuerdan? Hace un par de años creo que fue. Y unas 200 personas murieron. Y recién ahora está empezando el juicio. Y ya están diciendo que saben que no van a encontrar las personas culpables. Yo les pregunto, imagínense una persona que perdió un familiar en ese tremendo atentado terrorista. Una persona que murió un hijo, digamos. ¿No piensan que esa persona intuye, sabe que va a haber un juicio divino? Que aunque las personas que han puesto las mochilas y han matado 200 personas, quizás se escapen el juicio aquí en la tierra. Pero la madre que ha perdido un hijo, la madre sabe, un juicio le espera en algún momento. Es una intuición, es algo que todos tenemos, este sentir natural de justicia. Tiene que haber una justicia, porque hay tanta injusticia aquí en la tierra. Y Dios un día tendrá que poner justicia. Y aunque las personas escapen de la justicia humana, no van a escapar nunca de la justicia divina. Hoy yo diría que todo ser humano tiene eso muy claro en su mente, aunque lo niegue en algún momento.
Cuando enfrenta un caso de injusticia, la persona percibe, la persona siente, va a haber un juicio después de todo. Y obviamente la Biblia confirma lo que esa persona siente en su corazón. Ahora permítame esta mañana aclarar lo siguiente. El juicio es para todos. No solo para los terroristas. No solo para gente que viola niños, mata niños, esos crímenes terribles. La Biblia dice categóricamente, el juicio es para todos. En primer lugar, el juicio va a empezar con creyentes. Es decir, toda persona que va a la iglesia, toda persona que dice ser un cristiano, esas personas van a ser los primeros en ser juzgados. Esta mañana hablando con el taxista, cuando le pregunté por qué no iba a la iglesia, él me dijo, no va a la iglesia porque él conoce gente que va a la iglesia. Triste, él dice que él conoce gente que viene a esta iglesia. Dice, y él me dijo, pero yo sé que ellos son peores que la gente que no viene a la iglesia. Por eso yo no quiero ir a la iglesia. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible que gente afuera del mundo no venga a la iglesia porque tienen vecinos que se llaman cristianos y cometen toda clase de maldad y son hipócritas. ¿Y no piensan que Dios va a juzgar eso un día? ¿No piensan que a Dios le interesa eso? Que el nombre de Dios es deshonrado por gente que se llama cristiano y no vive como cristiano. Va a haber un juicio. O aquí en la tierra quizás se escapen del juicio. Quizás el pastor nunca se entera de las cosas que hacen. Pero Dios se entera. Y Dios va a juzgar. Pero el juicio no es solo para cristianos hipócritas. El juicio es para todo cristiano. Y con tremenda seriedad tendría que decir, hermanos, yo seré juzgado por Dios. Y yo, pastor, misionero, yo también voy a ser juzgado por Dios. Y hermanos, la Biblia lo enseña con toda claridad. ¿Por qué nos va a juzgar Dios? Una razón muy sencilla. Miren lo que dice Efesios 2 y el verso 10. Efesios 2, verso 10 nos da la clave para el juicio divino que nos espera como creyentes. Es cierto que como creyentes somos salvos. Es cierto que como creyentes hemos rescatados del pecado para ser salvos por toda la eternidad. Pero noten lo que dice Pablo en Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha creado Dios como creyentes? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo lo siguiente. Cuando Dios nos salva, el momento que entregamos nuestra vida al Señor, el momento que el Espíritu Santo hace una obra en nuestras vidas, en ese momento Dios nos dice, hijo mío, yo te he creado, te he salvado para hacer ciertas cosas. Yo he determinado, dice Dios, yo he determinado para ti como creyente, hay ciertas cosas que yo quiero que tú hagas por mí. ¿Y cuál es la tarea del creyente? ¿Cuál es el deber de todo creyente? El deber de todo creyente es encontrar esas buenas obras. Para mí, la buena obra es ser misionero, ser pastor. El momento que Dios me salvó, Dios me dio una tremenda convicción. Él quería que yo sea pastor misionero. Así que yo no tengo opción. No es si me conviene o no me conviene ser misionero. Dios ha determinado, esta es la buena obra que Él ha planeado para mí. Y hermanos, cuando yo muera y me presente delante de Dios, la pregunta que Dios va a hacer es la siguiente: Alex, las buenas obras que yo había preparado de antemano para ti, ¿las cumpliste?
¿Las cumpliste a cabalidad? ¿Hiciste todas las buenas obras? ¿O dejaste algunas sin hacer? Y peor todavía cuando Dios pregunte, y Alex, ¿qué de las malas obras que hiciste? ¿Qué de esas tentaciones en la cual tú caíste y yo no quería que tú cayeras? ¿Qué de esos pecados, Alex, que tú cometiste como ser humano y yo no quería que tú cometieras esos pecados? Qué tremendo día, ¿no es cierto? Cuando todos tendremos que dar una explicación a Dios por nuestras vidas. Y Pablo lo explica, miren en 2 Corintios 5 y el verso 10. No puede ser más claro, ¿no es cierto? 2 Corintios 5, verso 10. Pablo dice, esto es necesario. Este es nuestro destino. 2 Corintios 5, 10. Es necesario, está destinado. Y está hablando a creyentes que todos nosotros, se incluye a sí mismo como Pablo, apóstol. Todos nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, incluyendo Pablo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno, y está hablando de creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Todos. Todos. Oh, hermano querido, esta mañana, ¿estás preparado para eso? ¿Estás listo para dar cuenta a Dios de tu vida aquí en la tierra como creyente? ¿Cómo te presentarás delante de Dios? De aquí a unos meses, unos años, luego de la muerte, cuando cerramos los ojos aquí en la tierra, vamos a abrir los ojos en la presencia de Dios. Y cuando abrimos los ojos en la presencia de Dios, la gran pregunta de Dios va a ser esta. Hijo mío, ¿hiciste las buenas obras que yo te di para hacer? ¿Las hiciste todas? ¿Cómo viviste en la tierra? Oh, qué pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a decir en ese día? ¿Cómo vamos a justificarnos por los pecados cometidos aquí en la tierra? Las mentiras, los engaños, los resentimientos, los malos deseos, los robos. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Este es nuestro destino, hermanos. Todo creyente va a ser juzgado en la presencia de Dios. Y para algunos, dice la Biblia, para algunos, ese juicio va a ser terrible. Miren cómo el apóstol Pablo lo expresa en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, aquí otra vez Pablo hablando de creyentes. Y miren cuán terrible va a ser el juicio de Dios en ese día. 1 Corintios 3, verso 12. Cuando Pablo dice, sobre este fundamento de la salvación en Cristo. Si sobre este fundamento alguno como creyente en su vida edificare con sus buenas obras, oro, plata, piedras preciosas, o con sus malas obras, construye con madera, heno, hojarasca. ¿Qué dice el verso 13? La obra de cada uno se va a hacer manifiesto. ¿Cuándo? En el día del juicio, ¿no es cierto? Porque el día, dice Pablo, el día del juicio va a declarar, va a poner en manifiesto nuestras vidas. Pues por el fuego del juicio, será revelada nuestra calidad de vida como creyente. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego del juicio, lo va a probar. Ahora, si permaneciere la obra después el juicio de alguno que sobreedificó, va a recibir una recompensa. Oh, pero miren verso 15. Miren verso 15. Si la obra de alguno, su vida,
se quemare por el juicio, él va a sufrir una tremenda pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque sea por el fuego. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo en primer lugar, nuestra salvación no está en duda. Si somos creyentes, somos salvos. Pero como creyentes, podemos sufrir una tremenda pérdida en el día del juicio final. ¿Por qué? Porque mientras estuvimos aquí en la tierra, no vivimos para Dios. No vivimos para Dios. Vivimos para nosotros, para nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros anhelos. Descuidamos nuestra vida cristiana. No hicimos nada para Dios en la iglesia. No hicimos nada para Dios afuera de la iglesia. Vivimos como creyentes, pero igual que el mundo. Un día el juicio va a probar nuestras vidas. No nos engañemos, hermanos. Aún siendo hijos de Dios, vamos a ser juzgados. Y por ende, si no queremos sufrir pérdida, y si no queremos pasar una tremenda vergüenza, aprendamos a vivir correctamente aquí en la tierra, para la gloria y la honra de Dios. Pero hermanos, si es cierto que Dios va a juzgar a los creyentes, ¿cuánto más Dios va a juzgar a los inconversos? El juicio para los incrédulos va a ser 1000 veces peor que el juicio para el creyente. El juicio del creyente solo tiene que ver con recompensas. El juicio para el inconverso tiene que ver con una eternidad separado de Dios. Y el autor de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 20 y el verso 12, nos presenta el cuadro dramático del juicio de Dios sobre los inconversos. Miren lo que leemos en Apocalipsis 20 y el verso 12. Aquí está este segundo gran destino. Después de la muerte, el destino es el juicio de Dios. Y aquí leemos lo siguiente, Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, poderosos y débiles, todos, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora noten, el inconverso también va a ser juzgado según sus obras. Y eso nos lleva a una pregunta de gran importancia esta mañana. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Bueno, aquí no necesitamos especular, porque un día le preguntaron a Cristo esa misma pregunta. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Quiero que ustedes miren conmigo la respuesta del Señor que tenemos en Juan capítulo 6 y el verso 29. Esta tremenda respuesta en Juan 6, verso 29, a la pregunta, ¿cuál es la obra que Dios nos manda hacer como seres humanos? ¿Cuál es la obra fundamental? Esta es la obra, según Jesús. Juan 6, verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra? Que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, hace 2000 años, Dios el Padre envió a su Hijo unigénito a este mundo. Como todos sabemos ese verso de memoria, ¿no es cierto? De tal manera Dios amó este mundo. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo, su único Hijo. ¿Para qué? Para que todos los que creyeran en Él sean salvos. Y por eso, hermanos, la obra principal, la obra central que todo ser humano tiene que hacer forzosamente, tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo.
Porque como la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta es la gran obra. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Y un día, cuando estemos delante del trono de Dios, después de haber pasado por la muerte aquí en la tierra, cuando estamos de pie delante de Dios, esta es la pregunta que Dios va a hacer. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Creíste en Él? ¿Pusiste tu fe en Él? Preguntará Dios. Y amigo, esta mañana, ¿qué vas a decir a Dios en ese día? Francamente, ¿qué le vas a decir? Tú que todavía no conoces a Dios. ¿Qué le vas a decir? ¿Que no tuviste tiempo para creer en Cristo? Si no fuera tan serio, los ángeles se matarían de risa ante una respuesta tan insensata. ¿No tuviste tiempo, dirán los ángeles? ¿Pensaste aquí en la tierra como joven que habría tiempo más adelante para creer en Cristo? Y estabas tan ocupado, ¿no tuviste tiempo para creer en Cristo? Oh, ahora dirán los ángeles, vas a tener bastante tiempo para lamentarte no creer en Cristo. ¿Cuánto tiempo tuviste en la tierra? Dirán los ángeles. 70 años. Y preguntarán los ángeles delante de Dios, ¿y en 70 años no tuviste tiempo para creer en Cristo? Ahora dirán los ángeles, vas a tener un poco más de 70 años para lamentar esa decisión. Ahora vas a pasar 70,000 años sin Cristo. Vas a pasar 70 millones de años sin Cristo. Oh, ahora vas a tener mucho tiempo, dirán los ángeles. Vas a tener mucho tiempo para lamentar, no dar tiempo aquí en la tierra para no creer en Cristo. Vas a pasar 70,000 millones de años sin Cristo. ¿Cómo medir la eternidad? ¿Cómo medir la eternidad? Dios nos da suficiente tiempo en la tierra para creer en Cristo. Creer en Cristo te lleva un segundo para creer en Cristo. ¿Y no tienes tiempo? Algunos dirán, bueno, yo no creí en Cristo porque nunca escuché de Cristo. Y otra vez los ángeles se van a reír. ¿No escuchaste de Cristo? ¿Acaso no había radios en tu ciudad que hablaban de Cristo? ¿Acaso no hay canales de televisión que hablan de Cristo? ¿Acaso no habían iglesias por toda la ciudad de Trujillo para escuchar de Cristo? ¿Acaso no había aún clase de religión en colegio para escuchar de Cristo? ¿No escuchaste de Cristo, dirán los ángeles? Qué ridícula respuesta. Oh, amigo querido, esta es la pregunta que Dios va a hacer. Esa es la pregunta que va a afectar todo tu destino eterno. ¿Creíste en Cristo? Dios va a decir, yo envié mi hijo, yo sacrifiqué mi hijo. ¿Tú no creíste en él? Apártate de mí. O algunos quizás tratarán de decir a Dios en ese día, bueno, Señor, francamente, no me di cuenta que era tan importante creer en Cristo. Algunos van a decir. Y algunos van a decir, pero Dios, yo pensaba que yo era suficientemente bueno. Yo pensaba que la religión era solo para los malos. Ah, dirá Dios, ¿tú pensabas que tú eres suficientemente bueno? O sea, dirá Dios, yo estaba perdiendo tiempo enviando a mi hijo a morir en la cruz porque tú puedes salvarte por ti mismo. ¿Qué clase de respuesta es eso? Oh, hermano, delante del trono de Dios, cuando Dios nos pregunta, ¿has creído en Cristo? Las bocas serán tapadas. No habrá respuesta para dar a Dios. Será simplemente sí o no. Y amigo, esta mañana, si tú no estás creyendo en Cristo, tú estás en una terrible situación. Porque la Biblia dice, no es asunto solo que te espera un juicio. La Biblia dice que si tú no estás creyendo en Cristo ahora, tú ya estás bajo juicio. Ya estás bajo juicio, dice Dios. Mire cómo Juan lo expresa, o el Señor lo expresa, en Juan 3 y el verso 18. Miren qué tremendo verso. Juan 3, verso 18.
para indicar que no es asunto de que nos espera un juicio, nos espera la condenación. Ya estamos bajo condenación, dice el Señor. Miren verso 18 de Juan capítulo 3. El que en Él cree, el que cree en Cristo, ¿qué pasa? No es condenado. Pero ¿qué de el que no cree? ¿Qué dice el Señor? El que no cree, ¿qué dice? Noten lo que dice. Ya ha sido condenado. O no es asunto de esperar la muerte para ser condenado. No, la persona que no cree en Cristo ya ha sido condenado por parte de Dios. Así que no te confíes. No pienses que ya el año que viene puedes hacerlo. No, amigo. El Señor Jesús dice, si tú en este momento no estás creyendo en Él para salvación, ya estás condenado. Ya estás condenado. El juicio en el día final va a ser simplemente la ratificación de la condenación en la cual estás. Porque tú ya estás muerto espiritualmente. Tú ya estás separado de Dios. Tú ya estás lejos de Dios. Esa es la condenación. Y si tú no estás creyendo en Cristo esta mañana, no es simplemente que te espera un juicio. Ya estás bajo juicio. Ya estás bajo condenación. Y es urgente. Es urgente, mi querido amigo, esta mañana, que tú entiendas bien cuál es tu destino. Pero volviendo a Hebreos, terminemos notando el tercer destino que espera. Hebreos 9, verso 28. Aquí está el tercer destino. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados. Es decir, Cristo murió para que no seamos condenados. Cristo murió para que haya la salvación. ¿Y cuál es la conclusión? Él murió una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, no va a volver la segunda vez para ofrecerse por el pecado. No va a venir la segunda vez para expiar el pecado. Eso ya lo hizo una vez para siempre. Cuando vuelva por segunda vez no va a tener nada que ver con el pecado, sin relación con el pecado. ¿Y va a venir para qué? Para salvar. O aquí está la recompensa eterna, ¿no es cierto? Este es el tercer destino. El destino de todo hombre es, en primer lugar, la muerte física. En segundo lugar, el juicio divino. Y en tercer lugar, el destino es la recompensa eterna. Y para los que creen en Cristo, la recompensa eterna es la salvación. Él viene para salvar a los que creen en Él. Ahora noten aquí, hermanos, aquí tenemos la marca del verdadero creyente. Si quieres saber esta mañana si tú realmente estás creyendo en Cristo para la salvación, aquí está una pregunta para ayudarte a evaluar. Si tú quieres saber, honestamente, si tienes una duda y quieres saber esta mañana si realmente eres un creyente, esta es la pregunta, esta es la forma de saber. ¿Estás esperando la segunda venida? Es la pregunta. ¿Estás esperando la segunda venida? Porque si no estás esperando, es probable que no seas creyente. Y podría ser que esta mañana hay muchas personas que piensan ser creyentes, pero no lo son. O habrán tomado alguna decisión quizás. Pero una decisión humana no es igual que la salvación. La salvación se nota por el cambio de vida. Y uno de los cambios centrales que Dios hace en nuestras vidas es hacernos vivir para la eternidad. La marca del creyente es el creyente está esperando la segunda venida. Ahora, esto no son mis ideas, hermanos. Miren cómo el apóstol Pablo lo explica en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 10. 1 Tesalonicenses 1, verso 10. Aquí el apóstol Pablo está describiendo un grupo de personas
que por muchos años fueron totalmente paganos, incrédulos, no conocían a Dios. Pero maravilloso día cuando estos hombres escucharon la predicación del Evangelio. Y miren el cambio en sus vidas. Tomemos la lectura del verso 9. ¿Qué dice verso 9? Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron, dice Pablo. Y cómo ustedes se convirtieron. ¿De qué? ¿Qué dice? De los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí está un primer cambio, ¿no es cierto? El creyente vive para servir a Dios. Pero ¿qué dice verso 10? ¿Qué dice la primera parte del verso 10? Y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está la marca del creyente entonces. El creyente es una persona que ha dejado las cosas del mundo y ahora vive para Cristo. Y su vida está centrada en la segunda venida. ¿Vives así? Me acuerdo en este momento los primeros días de mi vida cristiana. Muchachito de 14 años. Estaba en secundaria. Yo tenía que caminar al colegio, me llevaba unos 10 minutos, 15 minutos para caminar de mi casa al colegio en Inglaterra. Y la última parte para llegar al colegio era una subida bastante fuerte por la calle. Ahora, obviamente, cuando estás caminando una subida, ¿qué es lo que miras arriba? El cielo, ¿no es cierto? Lo que estás viendo, el cielo. Y hermanos, tantísimas mañanas, como jovencito de 14 años, caminando hacia el colegio, viendo las nubes, viendo el sol, me preguntaba, Señor, ¿será hoy tu venida? ¿Vendrás hoy, Señor? Eso vibraba en mi corazón. Ahora, no es natural eso, ¿no es cierto? Jovencitos de 14 años no andan pensando en la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Eso no es natural. Es algo sobrenatural, es algo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Una vez que el creyente viene a conocer a Cristo, se da cuenta, las cosas de este mundo son secundarias. Somos peregrinos, somos pasajeros, nuestra patria es el cielo. Y cada vez que miramos al cielo y cada vez que miramos las nubes o un atardecer, nuestros corazones laten por la segunda venida. Nuestros corazones laten porque el Señor vuelva otra vez. Esa es la marca de todo creyente. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en la segunda venida? Oh, qué pobre nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? A veces pasamos meses. Nunca pensamos en la segunda venida. Pero esta es la marca, hermanos. El Señor no viene a salvar cualquiera. El Señor viene a salvar a aquellos que están esperando la segunda venida. Y si tú no estás esperando, ¿qué va a pasar? Pero no es asunto solo de esperar. Miren lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4. Ya está muriendo el apóstol Pablo. Miren lo que Pablo dice a la puerta de la muerte. 2 Timoteo 4 y el verso 8. Miren lo que Pablo dice aquí. Qué tremendas palabras. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Y cómo termina ese verso? No solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que, ¿qué dice? Los que aman su venida. Así que no es solo asunto de esperar su venida, no es solo asunto de tener un debate teológico, cómo va a ser la segunda venida, cómo va a ser el milenio y esas cosas. No, el asunto es, amamos la segunda venida. Tiene que haber un anhelo ferviente en nuestros corazones, esperando la segunda venida. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice en la siguiente manera, la creación está gimiendo, esperando la segunda venida. ¿O hermanos, estamos así? Cuán pobre nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Cuán mundanos somos como creyentes. Aún como creyentes, nuestras vidas llenas de las cosas de este mundo. Y no pensamos en la eternidad. Pero este es el destino, dice el autor de Hebreos. El destino para todo hombre es morir.
El destino para todo hombre es el juicio final. El destino para todo creyente es la recompensa de la salvación y la vida eterna, siempre en cuando estamos esperando y estamos anhelando la segunda venida de Cristo. Pero termino con esto. ¿Qué de los inconversos? ¿Qué de aquellas personas que nunca piensan en la segunda venida? ¿Será que porque nunca piensan en la segunda venida, Cristo no va a volver para ellos? ¿O Cristo va a volver para ellos? Pero miren la descripción aterradora en Apocalipsis 6. ¿Qué va a pasar con los inconversos cuando Cristo viene por segunda vez? Y para algo está descrito aquí en la Biblia. Para impactarnos y para que busquemos a Dios. Miren Apocalipsis 6, verso 12 en adelante. Porque aquí tenemos el fin del mundo, hermanos. No van a pensar que el fin del mundo recién viene en capítulo 20 de Apocalipsis. No, en Apocalipsis tenemos varias descripciones del fin del mundo. Y aquí tenemos una muy impresionante, verso 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré cuando se abrió el sexto sello. ¿Qué pasó? Hubo un gran terremoto. ¿Qué pasó con el sol? Bueno, se puso negro como tela de silicio. ¿Qué pasó con la luna? Se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos. ¿Qué pasó con el cielo? Verso 14. El cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Qué pasó con la creación? Todo monte, toda isla se removió de su lugar. Hermanos, aquí está el fin del mundo, ¿no es cierto? ¿Y los inconversos? ¿Y los inconversos? ¿Qué dice verso 15? Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Se dan cuenta? Nunca pensaron en Cristo aquí en la tierra, nunca esperaron la segunda venida, y cuando vino la segunda venida, ¿qué hicieron? Se escondieron. Trataron de esconderse en las cuevas, entre las peñas, se estaban escondiendo de Cristo. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar de pie? O Cristo viene para recompensar a los creyentes, pero Cristo viene para castigar a los incrédulos. Aquellas personas que aquí en la tierra tuvieron la osadía de no creer en Cristo, de no querer aceptar a Cristo, un día van a enfrentar su destino eterno, el juicio de parte de Dios. Qué palabra esta mañana, ¿no es cierto? Aquí está el destino del hombre. Está determinado por Dios. Todos vamos a morir. Todos vamos a ser juzgados. Todos tenemos una eternidad por delante. De bendición o de maldición. ¿Estás preparado? Vamos a orar. Un momento de silencio para reflexionar en la palabra de Dios antes de salir corriendo al resto de este día. Seguramente todos tendremos que pensar, ¿estamos listos para la muerte? ¿Estamos listos para explicar nuestras vidas delante de Dios? ¿Hemos creído en Cristo? Estas son las preguntas para terminar esta mañana. Padre, gracias que a diferencia de los horóscopos, tu palabra no habla de generalidades, sino de cosas muy específicas. Tu palabra no habla de algo incierto,
sino habla de algo que categóricamente va a pasar. Y Padre, tú no pides que habiendo escuchado tu palabra, nos dejemos guiar por nuestros corazones. Más bien tú nos llamas a tomar decisiones en base a lo que dice la palabra de Dios y lo que tú nos dices en cuanto a nuestro destino. Así que Padre, encomiendo tu palabra en tus manos esta mañana. Pido que tú la apliques a nuestros corazones y que esto pueda ser de provecho espiritual para nosotros mientras estemos aquí en la tierra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.